En el oscuro abismo de la superstición, los espejos han contado secretos a través de las edades. Reflejos de un mundo oculto, han sido objeto de temor y reverencia en culturas distantes y antiguas. Los sabios han buscado descifrar sus enigmas, mientras que los espejos encantados han cautivado la imaginación de griegos y budistas por igual. Estas tradiciones, envueltas en misterios y magia, persisten en el tejido de nuestra existencia, un legado inquietante que desafía la comprensión. Y yo soy el documentalista, y esto es Espejos Embrujados. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Espejos Embrujados, Bloody Mary y superstición. En los rincones más oscuros de la superstición, los espejos han sido siempre portales a lo desconocido. La leyenda de Bloody Mary, un espectro que se manifiesta en el cristal, ha aterrorizado a generaciones. Un juego infantil, una invocación en la oscuridad. Y ahí está ella, una presencia inquietante dispuesta a revelar secretos del futuro, pero con un precio terrible si se la mira directamente. Los espejos, en su silencio, han sido testigos de lutos y pérdidas, cubiertos con tela negra para evitar que los espíritus queden atrapados en un vórtice ilusorio, condenados a una eternidad dentro del cristal. Los espejos embrujados, con sus reflejos imposibles y sus grietas inexplicables, han sido objeto de temor y fascinación. Los vampiros, despojados de su alma, carecen de reflejo, mientras que los budistas emplean a los espejos como guardianes contra los espíritus malignos. Estas creencias, arraigadas en la mitología y la tradición, tejen una tela compleja de miedo y respeto hacia estos objetos comunes, transformándolos en ventanas a un mundo sobrenatural lleno de misterio y terror. Rituales antiguos con espejos. Los espejos son objetos de cristal que reflejan nuestra imagen. Han sido objeto de fascinación y miedos. En la antigua creencia, se decía que el alma tenía dos reflejos, la sombra y el espejo. Este último, un portal a un mundo invertido donde lo bueno se torna malo y lo malo bueno. En las arenas del antiguo Egipto, los sacerdotes utilizaban espejos en rituales de purificación. El espejo, reflejando el espíritu, revelaba la verdad del alma. Una imagen distorsionada era signo de pecado, llevando al individuo a un camino de limpieza espiritual. Estas prácticas, envueltas en misterio y superstición, han dejado huella en nuestra cultura, convirtiendo a los espejos en algo más que simples objetos. Son ventanas a lo desconocido, espejos del alma, llenos de secretos y terrores ocultos. Espejos para comunicarse con los dioses y temores históricos a los dobles. Las antiguas civilizaciones los empleaban como herramientas divinas, como hizo John Dee, el mago de la reina Isabel I, prediciendo complots y conspiraciones. Pero no todo es clarividencia y sabiduría. En las tierras de Alemania, la figura del doppelganger,
El doble idéntico es un presagio de muerte, una visión aterradora que se cierne sobre aquel que se atreve a mirar. En el antiguo Egipto, la diosa Hathor, con su corona solar, miraba a través del ojo de Ra, conociendo los secretos de la tierra y el alma. El espejo, símbolo de la diosa, reflejaba la verdadera forma de las cosas. Estas creencias y supersticiones han perdurado, transformando los espejos en objetos mágicos y aterradores. Se dice que pueden engañar, absorber la energía espiritual, y aquellos que se miran demasiado pueden perder parte de su alma. Los espejos, entonces, no son meros reflejos de nuestra imagen, sino ventanas a lo desconocido, portales a otros mundos, llenos de poderes mágicos y oscuros secretos. Un objeto cotidiano que esconde en su superficie la esencia misma del misterio y el terror. De la superstición a la brujería, creencias relacionadas con los espejos. Se dice que los espejos no mienten, y que cuando algo inexistente se refleja en ellos, es un presagio ominoso. Los niños recién nacidos, cuyas almas aún están formándose, no deben mirarse en ellos, o enfrentarán la muerte. Romper un espejo, ya sea por accidente o intención, puede traer 7 años de mala suerte. La creencia sostiene que el alma se refleja en su superficie y al romperse, se captura una parte de ella, causando un desequilibrio espiritual. Solo métodos específicos, como enterrar los fragmentos o golpearlos contra una lápida, pueden escapar de esta maldición. En los oscuros rituales de brujería, los espejos también tienen su lugar. Se utilizaban para espiar a distancia o influir en las acciones de otros. Un ritual de venganza podría involucrar una posesión personal sumergida en agua, reflejando la imagen del objetivo, una imagen que debía ser picada por el vengador. Estas creencias y prácticas, aunque puedan parecer arcaicas, persisten en la conciencia colectiva, otorgando a los espejos un poder y una importancia que trascienden su función mundana. Los espejos son ventanas a lo desconocido, guardianes de secretos y portadores de maldiciones. Un objeto común que esconde un reflejo en las sombras de lo sobrenatural. La influencia de los espejos en el mundo de los espíritus. En las sombrías prácticas del vudú, los espejos ocupan un lugar misterioso de poder. Se cree que colocar un espejo en la cocina puede alimentar a los fantasmas, permitiéndoles consumir la comida reflejada y dejándolos satisfechos. Los rituales ofrecen sustento a los espíritus de los difuntos, buscando apaciguarlos o solicitar su intervención. Pero los espejos también pueden ser trampas. Un fantasma que acecha a los vivos puede ser capturado y encerrado en un gran espejo, condenado a observar el mundo desde su prisión de cristal. Romper el espejo con el reflejo del fantasma visible puede encerrarlo en otra dimensión, liberando a los vivos de su presencia inquietante. Los espejos embrujados son objeto de temor y fascinación. Un ritual con 2 velas blancas a medianoche puede revelar la presencia de un fantasma en un espejo regalado. Los espejos no pueden mentir. Reflejan todo lo que hay en la habitación, incluyendo los espíritus que rondan el espacio. Cuando un espejo cae sin razón aparente, se dice que el espíritu atrapado intenta escapar.
Durante las tormentas, los espejos embrujados deben ser cubiertos para evitar la fuga de los fantasmas cautivos. Estas creencias y prácticas, aunque extrañas y arcanas, revelan una conexión profunda y compleja entre los espejos y el mundo espiritual. Son más que simples objetos de reflejo, son portales, trampas y guardianes de secretos, vinculados a lo sobrenatural y a lo desconocido. Un objeto común que esconde en su reflejo las sombras de lo inexplicable. Meditación con espejos. En las antiguas tierras de Grecia, los espejos eran instrumentos de trance, permitiendo a los videntes tener visiones y apariciones. En las tierras aztecas, los espejos de obsidiana eran portales sobrenaturales, vinculados al sol y la luna, y simbolizaban la conexión agua-fuego, una metáfora sutil de la guerra. Los espejos redondos eran empleados en rituales de adivinación y como amuletos. Se llevaban alrededor del cuello para proteger contra las energías negativas. Las sirenas, al salir del agua, contemplaban su reflejo en la superficie y se peinaban, mientras que los espíritus elementales salían al amanecer para ver sus reflejos en las gotas del rocío. Los espejos de los elfos eran bandejas de plata llenas de agua, en las que las imágenes se reflejaban. El Psychomanteum, una habitación cubierta de espejos, era conocido como la cabaña de las apariciones, utilizado para la meditación. Este lugar era un puente hacia el más allá. No solo los espejos, sino también la sangre y el agua eran capaces de establecer este vínculo místico. Estas prácticas y creencias, contadas a través de la historia y la mitología, revelan una relación profunda y compleja entre los espejos y lo sobrenatural. Los espejos, en estas culturas, eran mucho más que simples objetos de reflejo. Eran portales, protectores y reveladores de secretos, un enlace entre lo conocido y lo desconocido, lo tangible y lo etéreo. Leyenda y simbolismo en relación con los espejos. Los espejos han sido símbolos de lo eterno y lo ilusorio. Se dice que poseen poderes arcanos, esperando ser revelados por aquellos que los poseen. Se cuenta que Merlín, el mago legendario, encantó un espejo para que sirviera como ojo omnisciente, revelando los secretos del reino del rey Arturo. Las crónicas oscuras hablan de Pandemonium, el corazón del infierno, donde reside el Ocularis Infernum, un ojo que lo ve todo, capaz de mostrar visiones del cielo, la tierra y el infierno, trascendiendo el tiempo. Fue con un escudo pulido que reflejaba su terrorífica imagen que Perseo logró vencer a Medusa, petrificándola. Hay quienes creen que fue Lucifer quien forjó los espejos, instrumentos de engaño, atrapando a las almas de los difuntos en su reflejo, impidiéndoles cruzar al más allá. Originalmente, espejo denotaba cualquier superficie pulida que reflejara una imagen. Los espejos de plata eran los más codiciados, y con ellos nacieron innumerables supersticiones. A través de los siglos, los espejos han tejido una rica mitología, resonando en culturas de todo el orbe. Si te ha gustado el video, por favor déjame un like, un comentario y comparte. Es importante que lo hagas, porque de esta manera el algoritmo de YouTube podrá recomendar mis videos. De lo contrario, no lo hará. Así es que esta podría ser la mejor forma de ayudar al canal para que sigamos creciendo y alcancemos nuestra próxima meta de 5 millones de suscriptores.
Yo soy el documentalista y esto fue Espejos Embrujados.